más que estén en distintas escalas, me dan la misma información, ¿sí? Son features absolutamente correlacionados, tanto que básicamente son lo mismo, pero tienen distintos valores. ¿Y qué produce esto? Que mi regresión tienda más todavía a overfitear. ¿Por qué? Porque yo tengo la misma información, pero dos veces. O sea, tengo la temperatura dos veces. La tengo en dos features distintos, ¿no? En Fahrenheit y en Celsius, pero al fin y al cabo es la temperatura. No es que uno me dice algo que no me dice el otro. Me dicen exactamente lo mismo. Entonces, mi modelo va a tener que asignar, en el caso de las regresiones, pesos, betas, a esos dos features. Entonces, va a tender más a darle más importancia a la temperatura simplemente porque dupliqué la información. ¿Ok? Otro ejemplo podría ser, bueno, todo lo que sea sistema métrico es válido, ¿no? Por ejemplo, tengo algo que se mide en pies y algo medido en metros. Bueno, hay una relación entre esos dos, es una transformación lineal, por lo cual voy a tener el mismo problema. Y así puede suceder en otros casos donde la relación no es tan fuerte. Por ejemplo, yo tengo para casas, tengo la superficie de la casa en metros cuadrados y la cantidad de ambientes. Probablemente esos dos features se parezcan mucho, porque a medida que tengo más ambientes o que tengo más metros cuadrados, probablemente mi casa tenga, o sea, si tengo más metros cuadrados, probablemente mi casa tienda a tener más ambientes, y si tengo más ambientes, probablemente tienda a tener más metros cuadrados. Aunque no necesariamente, ¿no? Porque yo puedo agarrar un monoambiente y dividirlo en cuatro, y tengo cuatro ambientes, que son cuatro celdas, pero son cuatro ambientes, y bueno, yo salgo a venderlo igual o a alquilarlo. Pero entonces, ¿qué pasa con estos dos features? Tienen una colinealidad, pero no es absoluta. No es que puedo sí o sí descartar uno de los dos features, total, me dan la misma información. ¿Se entiende? Para esos casos también sirve la regularización, porque ¿qué es lo que hace la regularización? En este caso, otra de las técnicas que es Rich, me dice, bueno, mira, estos dos features, así a lo bruto, dicen lo mismo, o cosas muy parecidas, pero este te da un poquito de información distinta. Por ejemplo, la cantidad de ambientes, algo más te dice, ¿no? Te da algo de información, no solo una cuestión lineal con los metros cuadrados. Entonces, dice, bueno, este feature míralo y este míralo un poquito. No mires los dos por igual, ¿ok? O sea, la regularización me resuelve el problema de multicolinealidad entre mis features a través de ponderar distinto cada uno. ¿Sí? Ahora vamos a verlo más concretamente. Bueno, como también venimos viendo a lo largo de toda la materia, cuando reducimos la varianza, aumenta el sesgo. ¿Sí? Nuestro trade-off, nuestro peor enemigo, que vamos a tener que aprender a convivir con él, que siempre va a estar ahí observándonos y riéndose de nosotros, pero es algo que va a suceder. Entonces, tenemos que regularizar, pero sin irnos de mambo, porque si nos pasamos con la regularización, ahora vamos a ver por qué, generamos modelos súper sesgados que tampoco son útiles. Y otro detallecito, o no tan detalle, es que cuando apliquemos las regularizaciones, vamos a necesitar que nuestros features estén escalados o estandarizados. ¿Qué quiere decir esto? Que estén todos en una misma escala, en un mismo rango. ¿Por qué? Porque acuérdense que las regresiones lo que hacen es asignarle un beta, un peso, a cada uno de mis features. Y si mis features están en distintas escalas, los betas van a estar muy dependientes de eso. Y a nosotros, para regularizar, lo vamos a ver en un ratito, nos va a importar mucho el valor de los betas. ¿Sí? Entonces, para que no haya esa dependencia, vamos a necesitar estandarizar. Ahora les voy a explicar por qué no queremos esa dependencia, o la queremos por lo menos en igualdad de condiciones para todos los features. No sé si alguien está preguntando algo.
Repetir qué son los betas. Sí, los betas son, si se acuerdan de la clase de regularización, vamos a verlo rapidito, acá. O sea, si se acuerdan, lo que es una regresión es, yo quiero predecir mi variable objetivo en base a cada uno de mis features, donde x1 es uno de los features, x2 es otro feature y así, y a cada uno de mis features yo le asigno un peso, un beta, ¿sí? Y después, mediante la suma de todos mis coeficientes, o sea, de todos mis betas multiplicados por mi feature más mi beta 0, se supone que yo logro estimar o aproximar mi variable objetivo, ¿sí? Acuérdense que, por ejemplo, cada feature podía ser todas mis columnas, o yo podía agregar nuevas columnas elevando al cuadrado las anteriores y así tener regresiones polinómicas en vez de lineales, pero la idea es básicamente esta, ¿sí? Y a esto se le dice features, a esto se le dice betas, a las betas grandes, y nosotros son mis features, y lo que intento hacer es, mediante esta operación matemática, aproximar mi Y, o sea, mi variable objetivo. ¿Ahí quedó claro lo de los betas? Sí, coeficientes. Sí, perfecto, genial. Gracias. Y entonces, estandarización. La estandarización se puede hacer de muchas formas, ¿sí? Nosotros vamos a ver y vamos a usar una en esta clase, pero hay más. Lo que hace es hacer que todas mis variables estén en una misma escala, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo coeficiente de Gini y metros cuadrados y temperatura, tengo el coeficiente de Gini, creo que va de 0 a 1, la temperatura va de menos 100 a 100 si está en Celsius, y metros cuadrados va de 0 a miles. Y lo que hace la estandarización es llevarlos todos a una misma escala, que podría ser, por ejemplo, menos 1, 1 o 0, 1. ¿Sí? Entonces, al llevar a todos a la misma escala, es que la regularización funciona mejor, debido a que los betas dependen de esas escalas. Y la regularización va a trabajar sobre los betas. Ahora lo voy a explicar. Pero estábamos con la estandarización. Como dijimos, nosotros vamos a ver la estandarización estándar, en ese scalar se llama standard scalar, que lo que hace es calcula la media y el desvío estándar de cada variable. O sea, por ejemplo, agarro la temperatura y me fijo en todas mis observaciones cuál es la media, ¿no? Supónganse que estamos ahora en primavera en Buenos Aires, la media es, no sé, 20 grados. Y el desvío estándar, no sé, 5 grados. Entonces, calcula eso y lo que hace es, a cada instancia, le resta la media y lo divide por el desvío estándar. ¿Sí? Tan simple como eso. Entonces yo tengo la medición de temperatura de hoy, le resto 20 y lo divido por 5. Esto va a hacer que todas las temperaturas pasen de estar de una escala de menos 100, 100 a menos 1, 1. ¿Sí? En el caso de la temperatura y en cualquier otro caso. De nuevo, hay otras técnicas para estandarizar, como dividir por el valor más grande. Eso te lo va a llevar de una escala de 0 a 1. Hay otra que es, en vez de usar la media, usar la mediana y tener una estandarización más robusta. Y bueno, hay muchas más, ¿sí? Después, si quieren, en la práctica vamos a ver cuál es la librería de Scalar, pueden chusmear un poco. Pero bueno, acá vamos a estar usando esta estandarización. Bueno, ¿qué es lo que produce el overfitting en las regresiones? Un poco lo fuimos diciendo, pero vamos a detallarlo un poco más. Por un lado, features irrelevantes. Es decir, features que no tienen ninguna relación con mi variable objetivo, ¿sí? Supónganse que yo quiero predecir la edad de una persona y uno de mis features es, no sé, la temperatura en la luna, ¿viste? No tiene nada que hacer esa variable ahí, no me dice nada con la edad de una persona.
Sin embargo, yo no hice no hice ningún buen trabajo en la ingeniería de features, no me di cuenta que no tenía nada que ver, lo puse, y la regresión que va a hacer, le va a asignar un beta a la temperatura en la luna, y probablemente tienda a overfitear. ¿Por qué? Porque tal vez algo en los datos hizo que mire mucho eso y encuentre una relación que en realidad no existe. Bueno, como les dije, el modelo va a asignar coeficientes a todos mis features, más allá de si sean importantes o no, informativos o ruido, o lo que sea. Esto es especialmente un problema cuando la cantidad de features está cerca de la cantidad de observaciones, porque en este caso el modelo, ¿qué puede hacer? Si yo tengo tantas observaciones como features, al revés, o sea, observaciones, features, el modelo puede memorizar y decir, bueno, este feature lo asocio a esta observación, este otro feature a esta observación, y es muy fácil que memorice. ¿Okay? Es uno de los casos en los que los features relevantes son especialmente conflictivos. Bueno, features correlacionados, problemas de multicolinealidad, lo que ya dijimos. Tengo dos veces la misma información, entonces el modelo va a ponderar más un feature y por ende sus errores, y por ende va a funcionar peor. Coeficientes muy grandes. Cuanto mayor es el valor de mi coeficiente, más poder tiene para cambiar la respuesta prevista. O sea, acá es donde empezamos a ver por qué los betas dependen y son importantes de la escala de mis features. Si yo tengo features que, por ejemplo, tienen en mi muestra un valor muy chico, tal vez mi beta se vuelva muy grande para que ese feature sea representativo en mi variable objetivo. O sea, vamos a un ejemplo. Yo tengo índice de Gini que va de 0 a 1, y me doy cuenta que el índice de Gini es muy importante para predecir el nivel socioeconómico de una persona en ese país. Entonces, si el nivel socioeconómico va de, no sé, 0 a 100, por poner una escala, y mi Gini va de 0 a 1, y yo quiero que el Gini sea importante, ¿qué va a ser el beta? Va a ser un valor grande para que ese 0,1 aporte, no sé, 50 a mi nivel socioeconómico, ¿ok? Entonces ahí empieza a generarse un desbalance. ¿Y qué puede pasar? Que, por ejemplo, yo en mi muestra no tengo todos los valores que puede tomar ese feature, y tal vez, no sé, en vez de ir a 0,1 va a 1,5 o a 2, y ese beta rompe todo, porque estaba pensado para una escala más chica, para otro tipo de variable. Entonces pequeñas fluctuaciones en mi feature, al tener un beta grande, me pueden disparar el valor de mi variable objetivo, haciéndolo funcionar muy mal. Entonces, con todo esto que dijimos, ¿no? La clase pasada hablamos de regresiones, lo lindas que son, lo elegantes que son, ¿no? O sea, vimos la teoría de las regresiones y un poco de la práctica, y dijimos, bueno, en la teoría mis regresiones son simpáticas, elegantes, inofensivas, no sé, inteligentes, no sé qué más se les ocurre al ver a este señor. Pero en la práctica resulta que cuando empiezo a usar regresiones y uso features irrelevantes, ya mi regresión no se ve tan linda, ¿no? Ya empieza a tener algunas cosas un poco raras, ¿no? Empieza a llamarme un poco la atención y ya no me parece tan simpática. Si además de features irrelevantes tengo features correlacionados, y bueno, no sé, ya me empieza a dar miedo mi regresión. Ya no es ni elegante, ni simpática, ni linda, es una defecio un poco preocupante. Y si a eso, no sé, hago un polinomio de grado 50 sobre un set de datos con features irrelevantes y correlacionados, ya mi regresión es un monstruo incontrolable que va a salir a destruir todas mis predicciones. Por suerte, acá es cuando entran las regularizaciones, que es el antídoto contra este monstruo.
y vuelvo a tener un lindo modelo más usable y útil en la práctica. Acá hay una pregunta de Agustín, dice, perdón, ¿qué significa grado 50? Acuérdense que yo puedo hacer una regresión lineal o una regresión polinómica. Que es una regresión polinómica, en vez de hacer que sea una recta lo que estima mis datos, sea un polinomio. Acuérdense, análisis matemático, yo puedo tener rectas o polinomios. Y el polinomio puede ser un polinomio cuadrático, no sé si se acuerdan de cuando buscas la raíz de un polinomio cuadrático, que tenés una curva así, cóncava o convexa. Eso es un polinomio cuadrático de grado 2. Ahora, yo puedo tener un polinomio de grado 3, 4, 5, 6, y irme así a los extremos y llegar a un polinomio de grado 50, ¿sí? Donde tengo, ¿se acuerdan la fórmula de un polinomio? ¿Viste? Es C más, ¿cómo era? A por X cuadrado más B por X más C, ese era un polinomio cuadrático. Bueno, pero yo también puedo tener X al cubo, X al cuadrado, más X a la cuarta, más la constante, más X no elevado. Eso es el grado, ¿sí? O sea, ¿a cuánto elevo mis features? ¿Se entendió? Estimo que sí. Si no, pregunten. Entonces, ¿qué es lo que hace la regularización? Se encarga de restringir, o bueno, obviamente regularizar el tamaño de los coeficientes. O sea, intenta que mis coeficientes sean chicos y por lo tanto se parezcan más entre sí. Esto lo que hace es reducir la variación del modelo y por lo tanto minimizar el overfitting o el sobreajuste. Acuérdense, por la navaja de Occam y por todo lo que venimos diciendo, si el modelo es menos complejo, tiende a tener menos varianza y tiende a generalizar mejor. Si se vuelve demasiado simple, es un modelo súper sesgado y nos fuimos para el otro lado. Y entonces, ¿cómo es? ¿Qué es lo que hace la regularización? Le pisa la cabeza a mis betas y así evita que crezcan demasiado, ¿sí? O sea, yo voy a querer que mi regresión, al estar regularizada, tenga todos los features en una misma escala y mis betas no se vuelvan demasiado grandes. Porque, como dijimos anteriormente, uno de los motivos del overfitting en las regresiones es tener betas demasiado grandes. Porque pequeñas variaciones, supónganse que este beta vale 50, pequeñas variaciones en mi X2 me van a generar grandes impactos en mi Y, ¿sí? Ahora, si todos mis betas están más armónicos, más regularizados, todos van a, no van a tener esa sensibilidad, ¿sí? Y van a comportarse de manera más regular. ¿Entiendes? Entonces, ahora, yo quiero que mis betas no crezcan demasiados, pero si yo me voy de mambo y hago que no crezcan nada y que sean 0 para todos mis betas mayores a 1, mayores o iguales a 1, o sea, de acá para allá, vamos a tener un modelo demasiado simple. Va a ser un modelo que siempre me va a contestar beta 0. ¿Ok? Noten también que estoy hablando yo siempre de los betas de acá para allá. O sea, mis betas, no mi ordenada al origen, sino el resto de los betas. ¿Por qué? Porque la ordenada al origen sí va a tener una relación estable y directa con mi variable objetivo. O sea, mi beta 0 no se va a ver afectado por variaciones en los features porque no multiplica ningún feature. O sea, es la constante que me dice más o menos por dónde andan los valores de mi Y. La regularización se encarga de regularizar, armonizar, como quieran decirle, a los betas que multiplican a mis features. O sea, mis betas subíndice mayor o igual a 1. Entonces,
Otra forma de verlo es lo que se conoce como regla del pulgar, que valores altos de beta llevan al sobreajuste, como venimos diciendo. Entonces, ¿qué hace la regularización? Penaliza los valores altos de beta. ¿Cómo es que los penaliza? Bueno, acá empezamos con un poquito más de chirimbolos matemáticos, pero síganme que no es tan difícil. Cuando yo hacía la regresión, si se acuerdan de la clase pasada, ¿qué es lo que intentaba hacer? Intentaba minimizar el error cuadrático, ¿sí? O sea, que mis i estimados, mis i sombreritos, para cada una de mis instancias, sea lo más parecido al valor real, ¿sí? A mi i verdadero para cada una de mis instancias. Entonces, lo que yo hacía era, mediante cuadrados mínimos, estimar mis betas de forma tal que este término de acá sea lo más chico posible. ¿Por qué? Porque que este término sea lo más chico posible implica que mi error sea chico, porque este término ¿de qué depende? De la diferencia entre lo que predigo y lo que es realmente. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? Ahora, ¿qué hace la regularización? Le agrega un término más a esta función de costo. ¿Sí? Esto se conoce como función de costo, o roots, o RCS, o no sé, tiene más nombres. Pero es la función que quiero minimizar a la hora de calcular mis betas. Ahora, yo a esta función le agrego un término más, que es este que está acá, que ¿de qué depende? De los betas que calculo. O sea, ya no me importa solo lo que predigo, sino que también me importa los valores de mis betas, los pesos que yo le asigno a cada feature. ¿Qué pasa con esos betas? Bueno, sumo el valor absoluto. Y después tengo otros dos términos, que es este Q y este lambda, que ahora vamos a ver qué significan. Pero quiero que entiendan cuál es la idea de agregar este término. Si yo ahora quiero minimizar mi función de costo, además de generar buenas predicciones, tengo que tener betas pequeños. Porque si no, esta función va a ser, este cálculo va a ser muy grande y no voy a estar optimizando mi objetivo. ¿Ok? Bueno, ¿y qué son ese lambda y ese Q? Q va a ser lo que me diga si mi regularización es rich o lazo, ¿sí? Un poco las vine nombrando, son dos de las técnicas que vamos a ver en la clase sobre regularización. Si Q vale 1 es lazo, si rich vale 2, si Q vale 2 es rich. O sea, si elevo al cuadrado o si solo dejo el valor absoluto. Y este lambda, que creo que en la práctica se va a llamar alfa, pero síganme, es cuánto voy a regularizar. O sea, porque yo todo esto lo voy a sumar y después lo voy a multiplicar por este valor de acá. Que si este valor es 0, es lo mismo que no agregar ningún término, ¿no? Porque 0 por cualquier cosa es 0. Entonces es lo mismo que borrar este término y tener una regresión clásica sin regularización. Y por el otro lado, cuanto más grande sea mi lambda, o sea, a medida que tienda a infinito, el modelo va a tender a beta 0. ¿Por qué? Porque la penalización va a ser tan grande, o sea, no solo voy a estar sumando mis betas, sino que los voy a estar multiplicando por infinito, que lo que más le va a convenir a mi modelo para minimizar este error va a ser que todos mis betas sean 0. ¿Me siguen? Si yo este lambda... ¿Cómo? ¿Beta 0 se incluye en esa suma? ¿En la de la derecha? Claro, o sea, acá yo estoy poniendo betas. O sea, beta puede ser cualquier cosa, lo que yo estime que funciona mejor para mis predicciones, para esto. Pero al ponerlo yo como término, importa también qué valor tengan esos betas. O sea, tengo que intentar que las predicciones sean buenas y que mis betas no sean muy grandes. Ahora, ¿El modelo no tendería 0 entonces ahí? No sé si lo estoy pensando mal. ¿cómo? ¿El modelo no tendería 0 ahí también entonces? No sé si lo estoy pensando mal, pero... Si lambda tiende a infinito. Sí. A beta 0, porque acordate que yo,
Fíjate que mi sumatoria va de beta, son de beta sub j, donde j va de 1 a m. Entonces, el beta 0 yo no lo estoy regularizando. Yo regularizo de acá para acá. Ah, ok, listo, sí, eso es lo que te Entonces, había contado antes. Genial. la regresión va a tender a beta 0, que puede ser 0 o no. Lo más probable es que sea una constante parecida a la media de mi variable target. Buenísimo, gracias. Bien. Pero sí, o sea, si yo le doy un lambda demasiado grande, le digo a mi regresión que es mucho más importante que mis betas sean muy, muy chiquitos que mi predicción, que cuánto le pifio a la predicción. Entonces, si yo pongo lambda infinito, me va a decir, ¿sabes qué? Todos los betas son ceros y chau. Y va a ser lo mejor que puedo hacer para minimizar esta función de costo. ¿Ok? Bueno. Veamos un poquito entonces cómo son estas Rich y Lasso. Rich. Bueno, nada, esto es lo que ya dijimos. El sesgo crece y la varianza decrece a medida que aumento la regularización, es decir, aumento el lambda. Lo interesante de Rich es que se puede demostrar en rango de teorema matemático que siempre va a existir un valor de mi lambda tal que el MC, el mean square error de Rich, es estrictamente menor que el de mínimos cuadrados, es decir, el de una regresión común y corriente. O sea, si yo agarro y hago una regresión sin regularizar con Rich, siempre voy a poder hacer la misma regresión, pero regularizando con Rich, tal que esa regularización sea mejor que sin regularizar. Voy a tener que encontrar cuál es el lambda que me permite hacer eso. Pero matemáticamente les garantizo que eso sucede, ¿sí? Encontrar después cuál es este lambda es tarea de ustedes. Pero, ¿qué les estoy diciendo? Que siempre va a andar mejor el modelo regularizado que el modelo no regularizado. Si regularizo con Rich. Bueno, nada, esto es la forma matemática de cómo calculo mis betas, ¿sí? Tengo que calcular el beta tal que minimice esto de acá, ¿sí? Es lo mismo que ya les vengo diciendo, pero de otra manera. Porque fíjense que acá tengo mi I real, esto que está acá es como estimo mi I, o sea, esto de acá sería mi I sombrerito. Fíjense que tengo el beta 0 y el resto de mis betas por mi feature, elevado al cuadrado más el término que agregué de penalización sobre los beta, que está elevado al cuadrado porque estamos hablando de Rich. Bueno, esto es lo que les decía antes, siempre existe. Entonces, matemáticamente sería, existe un lambda mayor a 0, tal que la regularización con Rich, el error de la regularización mediante Rich es menor estricto a la regresión sin regularizar. Lambda óptimo, tienen que encontrarlo ustedes. La forma clásica es mediante cross-validation. Y acá va un ejemplo muy parecido, o bueno, no tan parecido. Bueno, en realidad sí, o sea, es sobre datos de lo mismo que están haciendo ustedes en el TP. O sea, no son los mismos datos, porque ustedes, estos son datos que nosotros generamos medio artificialmente, lo que ustedes están haciendo en el TP. Este es un paper que muestra las bondades de Rich, y lo que hacen es agarrar datos sobre lluvia y intentan predecir la lluvia mediante una regresión. O sea, ustedes, por ejemplo, en el TP tenían que predecir si llueve o si no llueve. Acá estamos en el mundo de las regresiones, entonces lo que vamos a predecir es cuánto llueve, la cantidad de creo que es milímetros cúbicos de lluvia. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos en el eje Y, cada línea es
el valor de mis coeficientes. O sea, cada línea es el beta que yo estimo para cada uno de mis features, ¿sí? Supónganse que acá tenemos presión, acá tenemos humedad, acá tenemos, no sé, temperatura, nubosidad, todos los features que vimos en el TP que tienen correlación con la lluvia. De nuevo, no digo que sean los mismos, o sea, esto está sacado de otro set de datos. Pero ya que trabajaron con la lluvia, para que me sigan mejor. Entonces, cada una de esas líneas es el beta estimado para cada uno de esos features. Y en el eje X tengo el valor de lambda en escala logarítmica que yo le pongo a la regularización, ¿sí? O sea, cuanto más me voy para la derecha, más regularizada está mi regresión. Y entonces lo que pueden ver es que a medida que yo aumento mi regularización, los valores de cada uno de mis coeficientes bajan y tienden a cero, ¿sí? Fíjense, acá está el cero. Si bien cuando yo tengo una nula regularización o muy poca, fíjense que los valores de mis betas divergen o difieren un montón, ¿sí? Tengo valores acá de 0,8 y otros en menos 0,4. Bueno, tal vez no es tan grande la diferencia. Pero si me fijo en esta escala, es grande la diferencia. Y a medida que yo empiezo a regularizar y regularizo cada vez más y más, se empiezan a aparecer cada vez más hasta que en un punto se parecen demasiado. Y después acá arriba tengo cuántas variables sobreviven. ¿Qué quiere decir sobreviven? Cuántas variables se mantienen distintas de cero, ¿sí? O sea, si bien todas acá parecen tender a cero, fíjense que siempre sobreviven 17 variables. O sea, si bien todos mis coeficientes tienden a cero, nunca tocan el cero, ¿sí? Esta es otra de las propiedades de Rich. Si bien me pisa y me restringe los valores de mis betas, y a medida que aumento la regularización, es decir, aumento el valor de mi lambda, cada vez los pisa más, es muy difícil que lleguen a cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando está elevado al cuadrado? Cuando yo tengo betas muy chiquitos, si los elevo al cuadrado, quedan más chiquitos todavía. Entonces, una vez que mis betas están dentro del rango menos 1, 1, se vuelven más chiquitos todavía, entonces es como que molestan muy poquito, molestan menos, ¿sí? Entonces Rich tiende a minimizarlos, pero no eliminarlos, ¿ok? Y acá tengo lo mismo, pero lo que tengo en el eje X, en vez de los valores de mi feature, es el error, ¿sí? O sea, cuánto cambia mi error a medida que regularizo más. Y acá, ¿por qué es útil esto? Y porque acá veo que mis features, nada, decrecen. Pero, ¿por qué me sirve esto? Y me sirve porque el error mejora o se mantiene. En este caso, vemos que el error empeora, ¿no? A medida que regularizo mucho, mi error empeora mucho. Ahora, en este rango de acá pequeñito, puedo ver que mi error no cambia tanto, ¿sí? Si bien aumenta un poquito, es muy poco. Mientras que los valores de mi feature cambian muchísimo más, ¿sí? Entonces yo acá podría decir que si hago una pequeña regularización, el error no cambia tanto, pero mis features se vuelven más chicos, lo que produce que mi modelo sea más simple, lo que por la ley del pulgar o la navaja de Occam me tiende a decir que mi modelo va a generalizar mejor, ¿sí? O sea, no siempre la diferencia de performance va a ser absoluta, ¿sí? O sea, no siempre regularizar me va a dar una diferencia, un modelo muchísimo mejor. Tal vez no es que es mejor, o sea, tal vez funciona parecido, pero generaliza mejor, ¿ok? Porque es un modelo más simple. Vayamos a la otra técnica de regularización, que es lazo. Es la misma ecuación que vimos antes, pero no eleva el cuadrado a beta, sino que hace el módulo, ¿sí? En la penalización. ¿Y qué sucede con lazo? Sí puede anularme los coeficientes. ¿Por qué? Porque al no elevarlos al cuadrado, molestan un poco más los betas. Entonces,
sucede más que para optimizar la función de costo, lo que tiene que hacer la regresión es anularte los betas, ¿sí? Si vos le das mucho poder de regularización, te dice, chao, vos querés regularizar mucho, toma, y te saca todos los betas y te da una constante. Si en algo de todo lo que estoy diciendo no me siguen, pregunten, ¿eh? Estoy intentando decirlo de muchas maneras para que todos me sigan. Entonces, ¿cuál es la ecuación de mis betas en lazo? La misma de antes, pero acá la sumatoria de mis betas, en vez de estar al cuadrado, está en módulo. Entonces, este término de acá, si yo aumento mucho mi lambda, se vuelve más molesto que en Rich. ¿Por qué? Porque yo, acuérdense, si tengo acá el cuadrado y mis betas son menores a 1, esta sumatoria va a ser muy chiquita, porque, no sé, tengo 0,5 al cuadrado, es 0,025, o sea, se vuelven mucho más chiquitos, entonces molesta menos esto. Ahora, si no lo elevo al cuadrado, esto molesta más. Entonces, si yo le doy mucha penalidad a mis betas, va a tender a anularlos directamente. Y por eso es que funciona como método de selección de features. Porque al eliminarlos, yo puedo decir, bueno, acá Lasso eliminó estos features, pero el modelo sigue andando muy bien. Entonces, yo podría prescindir de estos features. Y ahí hago una selección, ¿sí? O sea, Lasso, en realidad, más que para regularizar, si bien es una técnica de regularización, funciona mejor como selección de features que como método predictivo en sí. O sea, yo una regresión regularizada con Lasso no voy a tender a usarla en producción, sino que voy a tender a usarla para esto, para saber qué features son buenos para mi regresión. Y después lo saco y no sé, y hago la regresión sin esos features, o hago cualquier otra cosa sin esos features. Y obviamente, al igual que Rich, tengo que saber qué lambda usar, porque si le pongo un lambda muy grande, Lasso me va a decir, ¿sabes qué? Borra todos los betas, todos los features. Y bueno, no, tampoco es lo que quiero hacer. Y acá tenemos una regularización sobre los mismos set de datos, que es cuánto llovió, pero en vez de estar regularizando con Rich, regularizo con Lasso. Entonces, de nuevo, en mi eje Y tengo mis coeficientes, y en mi eje X tengo cuánto regularizo. Y fíjense que acá la escala es más chica. O sea, antes iba creo que de -2 a -4 a 4, mi regularización. Ahora, fíjense que en Lasso va de -8 a -2. ¿Por qué? Porque el Lasso es mucho más potente. O sea, enseguida, en cuanto le suelto un poquito la soga al Lasso, me boletea un montón de features. Entonces, tengo que ponerle lambdas más chiquitos, ¿viste? Atarlo más al Lasso para que no se vaya de mambo. Entonces, ¿qué es lo que puedo ver acá? A medida que aumento la regularización, es decir, aumento el lambda, mis features se tienden más rápido a cero. Y no solo tienden más rápido a cero, sino que llegan a cero absoluto. Fíjense ahora que en la cantidad de variables que sobreviven, ahora no tengo 17 en todas, sino que empiezan a sobrevivir cada vez menos. O sea, a medida que Lasso le doy más poder de regularización, me empieza a matar muchas variables. Tanto que en -4, que es donde había empezado con Rich y tenía mis 17 variables con valores súper distintos, con Lasso, con el mismo lambda, me eliminó 7 features. Y me dejó los otros ahí un par muy cerquita de cero. Y fíjense también que cae con otra velocidad. Mientras que en Rich era una cuestión así más, en una curva más tobogán, para más cóncavo creo que sería, acá hace como, cae de repente, ¿ven? Viene, todo bien, y de repente, pum, cae a cero. Es un poco más abrupta. Y, de nuevo, lo mismo. Ok, con Lasso mato variables. ¿Cuáles son las variables que me conviene matar? ¿O cuántas me conviene anular? Y, de nuevo, voy a mi gráfico de error y me fijo, bueno, mirá, de acá, de -8 a -5,
el error prácticamente no cambió. Mientras que en -5 eliminaste 7 variables. O sea, Lasso te está diciendo, mira, vos podrías borrar 7 variables de tu regresión, que el modelo te va a seguir andando prácticamente igual. Entonces, ahí estoy simplificando mi modelo, estoy haciendo una selección de feature y voy a lograr un modelo que generalice mejor. ¿Qué limitaciones tiene? Si la cantidad de feature es mayor a la cantidad de observaciones, cosa que por lo general es un problema para cualquier modelo y no debería ser algo que suceda mucho en la práctica, es algo que ustedes en general tienen que intentar evitar. En este caso, Lasso como máximo puede seleccionar n variables. ¿Sí? No puede seleccionar menos variables que la cantidad de observaciones. No puede seleccionar más, perdón. O sea, el número de variables seleccionadas está limitada por la cantidad de muestras. Si tengo más feature que muestras. Bueno, y después, Lasso no hace una selección agrupada. O sea, mira cada feature individualmente. Y hay veces que 2 features o 3 features tienen un impacto distinto sobre tu variable que si lo ves de a uno. Esto es algo que no sé si dijimos en la materia, pero es algo que, sí, en ingeniería de features lo dijimos. O sea, mi variable target, si por ejemplo yo quiero predecir la altura de una persona y tengo, no sé, la edad influye a la altura de una manera distinta que si yo pongo, no sé, edad y género. Ahí es como que se complementan los dos features y aportan, por ejemplo, cada una aporta más. ¿Se entiende? O sea, no es lo mismo analizar una variable aisladamente que analizarla en conjunto. Y acá Lasso no hace eso, te lo analiza aisladamente. Y después tenemos no salió esto. Bueno, a ElasticNet. ¿Por qué no salió acá? ¿No? Qué raro esto. Bueno, después lo corrijo. ElasticNet, que es la otra técnica que nos faltaba ver. ¿Y qué es? Es básicamente una combinación lineal de Rich y Lasso. ¿Sí? Esto debe ser un problema de encoding. Bueno, acá había otro chirimbolo griego, ¿no? Creo que, no sé, alfa, supónganse. ¿Y qué es lo que hace? O sea, ahora, en vez de agregar un término y elevarlo o no al cuadrado, agrego las dos opciones. Agrego la sumatoria con valor absoluto y la sumatoria elevando al cuadrado. Y a cada una los multiplico por un alfa, supónganse, y al primer término, que es Lasso, lo multiplico por ese alfa, y al segundo lo multiplico por el complemento, es decir, 1 menos ese alfa dividido 2. Entonces, si mi alfa es 1, ¿qué va a pasar? Esto va a valer 0 y me va a dejar esto tal cual, o sea, va a ser Lasso. Y al revés, si es 0, es decir, acá tengo un 0, me va a anular el componente Lasso y me va a dejar solo el componente Rich. Y es nada, es básicamente, es muy simple ElasticNet. O sea, una vez que entendiste Rich y Lasso, es simplemente una combinación de las dos. Y decir, bueno, quiero lo mejor de los dos mundos, ¿no? Que en la práctica es difícil de conseguir, pero ElasticNet busca eso. Entonces, la idea es que la parte de Lasso genere un modelo esparso y la parte cuadrática de la penalización elimine la limitación en el número de variables seleccionadas, fomenta el efecto de agrupación, que es una de las limitaciones de Lasso, y estabiliza la penalización de Lasso. O sea, de nuevo, es agregar lo mejor de los dos mundos e intentar que funcione, que normalmente es muy difícil. Y ahora voy a intentar explicar todo esto que expliqué de nuevo, pero desde un punto de vista geométrico. Si no entienden esto, pero entendieron lo otro, buenísimo, no se preocupen. Esto es simplemente para intentar explicar de nuevo lo mismo de otra manera,
para aquellos que todavía no lo terminan de entender o tienen dudas o lo que sea, para ver si ayuda, ¿sí? Si entendieron todo lo demás y no entienden esto de nuevo, no se preocupen. Supongamos que tenemos dos coeficientes a ajustar, ¿sí? O sea, tenemos dos features nada más en nuestro set de datos. Tenemos, no sé, queríamos predecir la altura, tenemos la edad y el género. O el género no, porque no es una variable continua, el peso, supónganse. Si yo regularizo mediante Rich, la restricción de mis betas está dado por esta cuenta de acá, ¿sí? O sea, esto se logra despejando. ¿Pero qué es? Mis valores, mis betas al cuadrado, tienen que ser menor o igual a un S. ¿Que este S de qué depende? Y bueno, y depende de mis datos y de mi lambda. O sea, de cuánto regularizo y de qué quiero predecir, obviamente. Pero es un valor así teórico, S, ¿ok? Ahora, si no sé cuál es este S, ¿por qué me interesa esta ecuación? Y porque esta ecuación es la ecuación de un círculo. O sea, si se acuerdan de geometría, si yo tengo dos ejes cartesianos y las dos variables que tengo y la inecuación que quiero dibujar es esta, me da un círculo, ¿ok? ¿Y qué es lo que me dice? Que dentro de ese círculo es donde la regresión alcanza el menor error, ¿sí? O sea, dentro de este círculo de acá, dado por mi S, que no sé cuál es, está la regresión óptima. Y para lazo tengo la misma idea, pero la ecuación me queda distinta. En vez de tener mis betas al cuadrado, tengo el módulo de mis betas. Esto me da un cuadrado. Y acá es donde entra la parte geométrica. Como vimos antes, la inecuación de mis betas, si yo regularizo con Rich, es de esta forma, y si lo hago con lazo, es de esta otra. Esto es un círculo, esto es un cuadrado. Y si lo dibujo, para algún S determinado, lo que yo voy a tener es que los valores óptimos para mi regresión con lazo van a estar dentro de este cuadrado, fíjense, del verde, y para Rich dentro del círculo. Mientras que si yo hago una regresión mediante cuadrados mínicos estándar, la que habíamos visto sin regularizar, los valores óptimos están dentro de este óvalo que está acá. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo junto los dos, el valor óptimo está en donde se tocan. ¿Qué tiene de interesante esto? Que fíjense dónde se tocan. El lazo, al ser un cuadrado y al tener estas puntas puntiagudas, va a tender a tocarse en valores más extremos, ¿sí? O sea, por ejemplo, en este punto, mi beta 2 tiene cierto valor, mientras que mi beta 1 vale 0. En cambio, Rich, al ser más suave, tiende a tocarse en puntos donde los dos betas tienen algún valor distinto de 0. ¿Sí? Nada, esto es la explicación geométrica de por qué lazo tiende a anular algunas variables, mientras que Rich no. Nada, es una explicación más de color para intentar ayudar a entender la idea de por qué uno me anula variables y el otro no. Y bueno, nada, esto es lo mismo, pero ElasticNet. O sea, en este dibujito, el círculo de afuera es Rich, el cuadrado rombo de adentro es lazo, y ElasticNet es como una cosa en el medio, ¿sí? Es un rombo ovalado o un círculo con puntas. Y bueno, si les interesa profundizar en este tema, y no solo en este tema, ¿no? Sino básicamente en casi todo lo que damos en esta materia, les recomiendo este libro. Es un libro pesadito, pero es como que leyéndote esto
ves en súper profundidad todo lo que vemos en esta materia desde un punto de vista súper estadístico y matemático. O sea, ves como la posta a mucho más bajo nivel. Además tiene un montón de ejercicios, y si no me equivoco creo que tiene un poco de código también, pero creo que en R. Está en inglés, obviamente, pero bueno, es como uno de los libros así cabecera para el aprendizaje, para el machine learning desde un punto de vista matemático, ¿no? No es solo aprender a usar las librerías de Python, sino entender la teoría que hay detrás a un nivel de demostración matemática, ¿no? Y menos también. Pero bueno, por ejemplo, uno de los ejercicios que vamos a hacer en la práctica yo lo saqué de este libro. Si quieren profundizar y saben inglés, les recomiendo mucho. Y hasta acá con la teórica. ¿Alguna duda, pregunta? Por ahora no hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, hacemos un break de 10 minutos, hasta ahí 20, y retomamos con la práctica. Ahí hay una Dale, pregunta. perfecto. Sí. Acá Cristóbal Cristóbal, dice... ¿querés que lo lea yo? dale. Cristóbal dice, no entendí en el ElasticNet por qué el término de Rich tiene -1 menos alfa dividido 2 en vez de 1 menos alfa. Es una buena pregunta, ¿eh? La verdad que... Debería, a ver. Sí, porque si vale 0, en realidad tenés medio Rich. ¿Será que intenta siempre que tenga un poquito más de Rich que de Lazo? Igual habría que ver porque este número lo corregimos hace poco, pero deberíamos ver. No era porque la intensidad de lo que vos decías, Juan, que uno era mucho más sensible al otro y por eso lo dividieron Ah, a la mitad. sí. Lo que dice Jorge. Porque al ser Lazo mucho más potente que Rich, hace que no les da exactamente la misma importancia a los dos. Los pondera un poquito distinto. ¿Se entendió, Cristóbal? Listo. Dice, perfecto. Un signo de exclamación y todo, así que entendió. Buenísimo. Muy buena pregunta. Sabes que no lo habíamos pensado, me parece. Nunca. No, ese sobre 2 se nos había pasado. Buenísimo. Si no hay más dudas, vamos al intervalo. Volvemos y 20. Dale.